Ya, partamos por... Bueno, está bueno los temas. Partamos por los eventos económicos de este 2025. Bueno, comencemos con la primera pieza clave de este año, que son de todos modos los aranceles. Porque a comienzos de este 2025, yo creo que existió como un consenso casi unánime, esto de que si Trump subía los impuestos venía sí o sí una recesión. Y cuando lo anunció, ¿se acuerdan ustedes? En abril pasado, en este llamado Día de la Liberación, el mundo como que contuvo la respiración. Sí, la bolsa cayó casi 20%, la confianza del consumidor se desplomó, los economistas, varios, hablaban de estaflación. ¿Te acuerdas? De esta inflación lo hablamos varias veces en el mercado global. Exacto. Este panorama de bajo crecimiento, alto desempleo y elevada inflación. O sea, un panorama bien caótico. Y la probabilidad, la verdad, de una crisis profunda se disparó a casi un 50%, al menos en los análisis en la economía más importante del planeta, en Estados Unidos. Pero bueno, como sabemos, nada de eso pasó. No hubo recesión, no hubo colapso del consumo, curiosamente, y tampoco se dio el boom manufacturero que Trump prometió. ¿Se acuerdan que vamos a instalar aranceles porque nosotros podemos abastecernos de todos estos productos que nos llegan? Bueno, eso no era tan así, o no lo fue por lo menos este año. Y lo que se dio un cambio fue una cosa distinta, una economía que siguió caminando gracias a consumidores de altos ingresos que decidieron simplemente seguir viviendo. Y eso implicó que el gasto continuara ascendiendo, por lo que 2025 nos deja una lección importante. Yo creo que en los distintos ámbitos de la vida, que es que el ruido, el miedo, la volatilidad, esos momentos como oscuros, difíciles, no siempre son sinónimos de crisis. Así que interesante mirarlo desde esa perspectiva. Sí. Y varias veces pasa lo mismo, siento que no es la primera vez, ¿o no? Como viene el lobo, de repente va a venir y no llega, y no llega. Pero claro, no llega. Claro. Hasta ahora no ha llegado con esa intensidad que pensamos. Y en el ámbito personal pasa un poco lo mismo, en esos momentos críticos que uno De piensa hecho, a que... eso se refería la Yoya. Que todo va a estar bien. ¿A esto te estabas refiriendo tú? No, me estaba refiriendo en general a estas teorías de que el mundo es terrible, todo se va a terminar, etcétera. Exacto. Sí. Que el mundo se cae a pedazos. Claro, dices tú. exacto. Ya, perfecto. Segunda pieza, el oro. El oro y las bolsas en récord. El oro, como que me da tanta risa cuando todavía hablamos del oro. Es como Oye, raro, ¿ven? pero sí. Y en realidad hay que pensar no como una monedita, hay que pensar en el lingote. Sí, claro. Que existe, Que además existe. acumulado en los Exacto. bancos centrales. Bueno, en teoría esto no debiera pasar al mismo tiempo, que tenemos un récord en las bolsas y también un récord en este activo. Pero sucedió, el oro subió más del 70% este 2025. Quise poner la perspectiva de la plata, también lo hemos conversado, Iván, Sí. que la plata por su parte también subió, un 150%. Un montonazo, sí. Po. Ah, Su mejor desempeño desde 1979. voy a cuidar mi arito. Cuídalos bien, sí. ¿Por qué? Compras de bancos centrales, flujos de fondos ETF, tensiones geopolíticas y un ingrediente bien estratégico, que es el temor, que se une con la pieza número 1, a que la política se metiera en la cocina monetaria. Y eso también causa mucha tensión y claro. mucha cautela. Bueno, al mismo tiempo revisaba lo que pasó en los mercados bursátiles y revisando el S&P 500, el índice más importante del mundo, bueno, marcó récord tras récord. Y la bolsa chilena, por su parte, rompió los 10.000 puntos por primera vez en su historia. Y bueno, uno se pregunta si hay una contradicción, y la verdad es que no la hay. Es 2025 en estado puro. Crecimiento y desconfianza conviviendo a todo dar. Y abundancia financiera, porque eso es lo que ha pasado. Pero muchas dudas institucionales. Sobre todo por las decisiones de Donald Trump. Tercera pieza. Probablemente la más determinante. Nuestra querida inteligencia artificial. La IA. Este no fue solo un boom tecnológico, fue el mayor auge de mercado que hayamos visto, probablemente. La IA explica, junto con el consumo, casi el 70% del crecimiento de la economía estadounidense en algunos trimestres. Oh, qué O sea, cuando uno Increíble. va analizando por periodo. Increíble. Sí, sí. Gigantes tecnológicos sostuvieron Wall Street, incluso cuando todo lo demás generaba incertidumbre. ¿Se acuerdan que revisamos cómo le estaba yendo a las 7 magníficas? Había mucha preocupación de lo que iba a generar eso. Y aquí aparece de todos modos el símbolo del año,
¿Se imaginarán cuál es en el mundo tecnológico? La empresa Nvidia. Nvidia. ¿Te acuerdas, Iván, cuando la conversábamos por primera vez en Mercado Sí. Global hace unos 4 años ya? Te diría. ¿Tanto? Sí, claro. Sí, porque Porque empezó con los chips. con la pandemia. Con la Ah, con la pandemia. pandemia. Exacto, tienes toda la razón. Fue súper importante. Hablamos de esta empresa que era como que súper incipiente. Nvidia, nos reíamos del nombre, de cómo se pronunciaba. Bueno, en 4 años se convirtió de pronto en la empresa más valiosa del planeta, Increíble. superando lo que nadie había hecho nunca jamás, los 4 billones de dólares. Claro, un fabricante de estos pequeños elementos que hoy es descrito como el nuevo oro, el nuevo petróleo. Ahí Qué todo impresionante. el punto exacto, el punto indispensable en todo el mundo digital. Los microchips. Eso es Los lo que ocurrió microchips. en 4 años. Pero junto con la euforia aparece la pregunta inevitable. También la hemos conversado durante todo el año. ¿Burbuja o no burbuja? Claro. Obviamente ¿Burbuja o que realidad? pensábamos en las.com y lo que ocurrió a inicios de los De 2000. este siglo, claro. Mm. Incluso los propios líderes tecnológicos, esto era distinto a lo que pasaba en ese momento en las.com, porque aquí hay un cuestionamiento de los propios líderes tecnológicos, los que están creando la tecnología, que de alguna manera admiten estas preguntas, porque claro, hay progreso real, sí, pero también excesos colectivos en torno al tema. Y algunos apuestan que aunque una burbuja estalle en el caso de la inteligencia artificial, bueno, no todos van a desaparecer. Y también lo conversamos con Axel Christensen aquí. Que claro, hay muchos que dicen, no, esto es una burbuja, cuidado, la gente empieza a desinvertir, pero lo que ocurre es que siempre hay algunas que quedan en el camino. También ocurrió en las.com, Claro. pero hay otras que terminan dominando el mundo. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Amazon en su momento, Claro, es un con la momento- aparición de las.com. Siempre me acuerdo aquí en nuestros kiwi, los huevos de avestruz. Es como que un minuto se ponen de moda las cosas, todos entran, pero sobreviven poco. Exacto. Exactamente, y sobreviven poco y crecen Pero esos pocos son, claro, de relevantes. manera luego, desbordante, claro. Claro, los que ganan muy fuerte. Ganan mucho. Claro. Mm. Y eso es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Todas las empresas están invirtiendo mucho para quedarse con el premio final. Porque increíble todo lo que están invirtiendo las empresas tecnológicas importantes de renombre. Sí, pues en aumento de capital, en sueldos, en todo. En todo, nadie quiere quedar fuera de ese camino. O sea, estás dispuesto a pagar sumas exorbitantes por llevarte al pedacito pensante, de la torta. no, Por al llevarte al pensante pensante. cerebro de alguna de las competidoras, Claro. porque quieres ese desarrollo. Y al final también el tema de la inteligencia artificial, claro, es tecnológico, pero también es geopolítico, porque lo que vemos aquí son estados como Estados Unidos y China compitiendo por la supremacía del siglo XXI, con estos chips, con los datos, que son súper estratégicos, y con la energía, porque además los datos y todo lo que es la inteligencia artificial requiere de mucha energía. Entonces Y agua. son armas estratégicas que uno las mira como súper fuertes hoy, pero que van a ser también muy importantes en el futuro. Y ya para ir rápido, la cuarta pieza tiene que ver con la Reserva Federal, que ha estado en jaque durante este año como nunca. Aquí el año cruza una línea histórica, que es que Trump no solamente se atreve a criticar al presidente de la Fed, a Jerome Powell, sino que dice abiertamente que solo va a apoyar a un presidente de la Reserva Federal que piense como él, básicamente, o sea, como Donald Trump, que nadie que le lleve la contra podrá tener un puesto como este, que le encantaría despedirlo, porque Powell hizo precisamente lo contrario, que es no seguir la línea que quería Trump de bajar tasas, por ejemplo, pese a que Trump consideraba que era lo apropiado. El técnico pensaba que no, porque la inflación, a diferencia de lo que quería Trump, no se arregla sola. Entonces, por primera vez en décadas, la independencia, la autonomía del Banco Central estadounidense quedó bajo presión política explícita, y eso importa mucho. Importa en los mercados, importa para el oro, importa para la credibilidad del dólar, etcétera, etcétera. Y la quinta y última pieza, no puedo dejar de pensar en el mercado local, es el acuerdo Codelco-SQM, que se materializó el 1 de enero de 2025, pero ha tenido un proceso larguísimo, complejo y políticamente muy cargado, con la aprobación de China en noviembre pasado, la toma de razón de la Contraloría la semana pasada, y una negociación que ha atravesado miradas y polémicas. Más allá de las reflexiones, el acuerdo marca un punto de inflexión.
Chile ha decidido cómo jugar en el mercado del litio, eso es súper importante, cómo se asocia y qué rol quiere tener en una industria estratégica para la transición energética global. Tenemos hoy elección del directorio de la nueva empresa, así es que lo pongo dentro de las claves de todos modos, tema que marcó este 2025 en toda su dimensión. Los hechos económicos del 2025. Qué